Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la materia de lengua y literatura. Yo soy la profesora Laura Argañaras Pons y esta es una microclase diseñada para el segundo año de la tercera división del turno mañana del Colegio Facundo de Zubiría. Vamos a ver hoy el tema que nos toca. Son los textos narrativos, pero dentro de los textos narrativos lo que vamos a ver hoy y analizar es el cuento. Primeramente vamos a ver la definición. El cuento es una narración breve, oral o escrita que relata un hecho ficcional que sucede en un lugar y en un tiempo determinado. Posee una intensidad creciente y en él aparecen una serie de personajes que participan y son los que llevan adelante la acción y la historia. El cuento se caracteriza por tener un lenguaje sencillo, accesible, fácil de entender y es relativamente breve. En muchos de ellos hay párrafos corridos, hay diálogos e ilustraciones. El marco del relato, de la historia, del cuento, tiene por un lado un tiempo determinado, que es cuando suceden los acontecimientos, un lugar donde pasan y ocurre todo, y los personajes que llevan a cabo la historia o desarrollan las acciones, ¿sí? El cuento, como todo texto narrativo, tiene una estructura. Primeramente se divide, como vemos acá, en tres partes: inicio o introducción, que es donde se describe el escenario y se presentan los personajes. Aquí también se da cuenta del narrador y quién es el que cuenta la historia y cómo va a ser contada. En el nudo o en el desarrollo se detalla la trama de la historia a través de las acciones de los personajes, las secuencias y el conflicto que se presenta. Y por último, el desenlace y el final se describe la resolución de los problemas, de los conflictos, de los que acontecieron en el nudo o en el desarrollo, y puede ser que el final sea triste, trágico, feliz o un final abierto a libre interpretación del lector. Bien. Ahora, la historia puede estar narrada desde diferentes puntos de vista. Esta persona, el que narra, puede hacerlo en primera persona, yo, como el protagonista de la historia, puede ser un testigo que están viendo, observando lo que está sucediendo y lo va contando, o se puede relatar en tercera persona, él o ella, que está contando lo que está pasando, ¿sí? Es así que el omnisciente es la tercera persona que sabe más sobre los hechos que los mismos personajes. Además sabe lo que piensan y lo que sienten cada uno de ellos. El narrador protagonista sabe lo mismo que los demás personajes y solamente conoce la interioridad de él mismo porque es el narrador del cuento. Y por último, el narrador testigo es el que observa, el que mira, sabe menos que los personajes que están participando y solo puede deducir lo que está sucediendo y lo que piensan los personajes, ¿sí? Él saca conclusiones, el narrador testigo. Bien. Ahora, los cuentos tienen subgéneros. Los cuentos tienen subgéneros. Son distintos tipos de cuentos que encontramos. Así, por ejemplo, el fantástico es un tipo de cuento que se caracteriza por la irrupción de un elemento anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en duda al lector, y esta incertidumbre entre si es imaginario o es real lo que está pasando mantienen al lector con el interrogante hasta el final, hasta el desenlace, ¿sí? Un ejemplo de este cuento es Narnia o Alicia en el País de las Maravillas. Por otro lado, tenemos los cuentos realistas, donde las acciones y los personajes, así como los elementos, son de la vida real. Estos cuentos presentan historias que buscan ser creíbles por medio de acontecimientos reales. En estas narraciones se especifica el tiempo y el lugar, siempre se especifica, en los que se desarrolla la historia, y lo más característico es que se utilizan muchas descripciones con precisión y claridad para dar cuenta de la realidad del relato. Además, los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, como el caso de Oliver Twist, que es un cuento de un escritor inglés que se llama Charles Dickens. Ahora vamos a ver que hay otro, que son los cuentos maravillosos, donde los personajes conviven de manera natural con objetos mágicos y seres sobrenaturales. Estos cuentos se caracterizan por la presencia de personajes que no existen en el mundo real: dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, etc. No tienen definido el tiempo y el lugar en el que se desarrolla la historia. Hablan de lugares lejanos, como por ejemplo, había una vez en un lugar muy muy lejano, ¿sí? Todos conocemos este tipo de cuentos. El cuento policial, la trama gira en torno a un delito y a la búsqueda de los responsables.
Narra hechos relacionados con delincuencia, con crímenes y con justicia. Su temática principal tiene que ver con la resolución de algún delito o bien con la persecución de algún criminal o alguna incógnita que haya que resolver. Por ejemplo, La carta robada de Edgar Allan Poe o Tres ratoncitos ciegos de Agatha Christie. Ahora tenemos los cuentos de ciencia ficción, donde la trama gira en torno a los avances científicos y tecnológicos. Se basan en mostrar cómo afecta a una comunidad o a un personaje específico, ubicados en el presente, en el pasado o en el futuro, los avances tecnológicos y científicos. Se aclara que son de ficción, ¿sí? Ciencia ficción, porque contienen elementos que son ficticios, que no son verdaderos, que son los que generan un suspenso para atrapar a quien los lee, ¿sí? Son cuentos de ciencia, pero ficción porque hay cosas que no existen. Por ejemplo, Avatar es un cuento de ciencia ficción. Y por último tenemos a los cuentos populares, también conocidos como leyendas. Se transmiten de generación en generación de manera oral, son anónimos y en algunos lugares, como dije, se los llama leyendas. Por ejemplo, un cuento popular puede ser Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Pinocho, y dentro de las leyendas o los cuentos populares, La Liebre y la Tortuga, La Llorona, La Difunta Correa, etc. Bien, ahora vamos a pasar a las actividades. En esta oportunidad les traje el cuento de un escritor argentino que se llama Rodolfo Walsh. Tres portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. Es un relato breve en donde un detective sagaz, que se llama Daniel Hernández, debe resolver un crimen, utilizando el procedimiento deductivo basado en la observación e interpretación de pistas, de indicios y descubrir mentiras y medias verdades. A través de una sucesión de preguntas concisas y observaciones relacionadas con los sombreros y con los paraguas, se deben aclarar los hechos y encontrar al culpable de este cuarto portugués muerto. Aquí les muestro, es un texto narrativo donde ustedes deben involucrarse para ayudar a este inspector a develar el misterio de la historia y mientras tanto investigar, ustedes mismos presten atención cuando van leyendo sobre el mismo cuento para responder las preguntas de la actividad de hoy. Así comienza el cuento. El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. Aquí lo vemos en la imagen. Acá en el video les quiero mostrar una adaptación del cuento de Walsh. Se los pongo un poquito, pero ustedes lo tienen acá en el video para que lo vean. El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. Bien, lo que les leí está acá en el video y está completo. Pero primero quiero que lo lean al cuento que se los dejo en la actividad que les mando por email. Acá vamos a las actividades. La primera actividad consiste en que luego de leer deben elegir uno de los personajes y renarrar, contar nuevamente desde su perspectiva la historia, ¿sí? Elijan el segundo portugués, el tercer portugués, un narrador no omnisciente, lo que sea, ustedes eligen y renarran, vuelven a contar la historia. Y en segundo lugar, la segunda actividad es responder quiénes son los personajes, qué características tienen cada uno, dónde suceden los hechos, quién cuenta la historia, qué tipo de narrador es, que ya lo vimos, qué tipo de cuento es, y deben justificar sus respuestas, ¿sí? Y por último, para terminar, les dejo como tarea para la próxima clase, deben buscar en Netflix, en YouTube, en alguna plataforma, el nombre de 2 películas que hayan sido adaptadas de los cuentos que vimos hoy. 2 cuentos maravillosos, 2 de ciencia ficción, de fantasía, policial, realista, ¿sí? Tienen todas las herramientas en el material que les mando, así que, bueno, tienen eso que hacer y responder las preguntas, ¿sí? Entonces, quedamos así. Será hasta la próxima clase. A cuidarse mucho y cualquier cosa me consulta. Chau, chau.